Bienvenidos a Postatando, un podcast para hablar sobre temas culturales que escandalizan a la sociedad contemporánea. Temas que creemos aún no se ha contado todo acerca de ellos. Estamos en un nuevo episodio de su podcast y tenemos un tema muy interesante. ¿Cómo estás, Vale? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Aquí feliz y medio interesado del tema que vamos a platicar el día de hoy. ¿Qué tanto sabes del indigenismo, Vale? Pues más o menos. Conozco que son 3 etapas, como en general en México, de la antropología, son 3. Conozco eso, algunos autores y más o menos que las propuestas políticas que se tenían en ese México de 1950, 40. Y la complicidad, ¿no?, que tiene la antropología dentro del indigenismo. Lo que quiero que platiquemos hoy, que es un tema bastante interesante, es cómo... porque lo hemos visto, ¿no?, a lo largo de todo un curso que hemos llevado de indigenismo sobre, por ejemplo, el cine de oro mexicano. Y cómo a través del arte que se da ya en la cinematografía se empieza a responder a intereses de nación, de Estado, sobre todo cómo se percibe al indígena, ¿no? Hoy quiero que analicemos algo un poquito diferente, pero en esa misma sintonía de la industria cinematográfica y respecto a la animación. Como tú bien estás diciendo, el indigenismo tiene 3 etapas. Una etapa de integración, donde se trata de estos primeros autores como lo fueron Vasconcelos, Manuel Gamio, con Forjando Patria, etcétera, que tratan de integrar a las comunidades indígenas a la nación. El segundo, tú te acordarás, ¿no?, más el indigenismo de asimilación con otros autores. No sé qué. Sí, y además recordar que cuando se habla de integración y asimilación, no quiere decir que los integran tal cual son, sino tratan de despojarlos de sus creencias, su cultura en general, para hacerlas parte de la cultura mexicana. Claro, o sea, sí o no, o sea, entre más mestizo seas, mejor, ¿no? Esa parte de que se asimile. Y por último, esta parte que da un giro, sobre todo en los años 60, en el 68, en el movimiento estudiantil que hay un giro en la antropología donde se va a cuestionar precisamente como qué estamos haciendo, ¿no?, dentro de la antropología, cómo estamos percibiendo, qué otras también líneas de investigación no hemos abarcado por abarcar esta parte del indigenismo. Entonces, en ese sentido, quiero que platiquemos acerca de la industria de la animación, tanto en México como en Estados Unidos, a través de un personaje, y de ahí se desprende otro, como es Speedy González. Speedy González es de Warner Brothers, ¿sí, no? Así se dice, ¿no? De Warner Bros. Y tiene muchos arquetipos sobre lo que era o lo que se percibía como indígena en ese entonces. Y además recordando que los antropólogos también tenían como ciertas ideas de cómo debería ser y verse un indígena, ¿no? Recordando que hablábamos de la lengua, la vestimenta, el lugar en donde nació, sus tradiciones. Y con este personaje creo que lo podemos ver muy... Pues sí, al 100%, como lo dicen nuestras lecturas también, cuando hablan de una cierta vestimenta prehispánica, que con unas cosas prehispánicas, pero más en un contexto, se puede decir, de ciudad, ¿no? Ya no tanto rural. Claro, para más o menos que se tenga el contexto de por qué se usa este personaje para hablar de indigenismo. Es un personaje que surge en los años 60, justamente para... un intento de que se pueda representar la imagen del mexicano. Recordemos que los Looney Tunes y que toda esta industria cultural es estadounidense. Sin embargo, ellos usan modelos mexicanos para hacer este personaje que en principio es un ratón. Un ratón café, de color café, sí. Que con tú estás diciendo con ropa de tela, muy al estilo. Dicen por ahí sombrero de charro, pero es un sombrero como de palma, etcétera, y con muchos arquetipos mexicanos
que se podemos notar en los años 60 todo este movimiento de asimilación precisamente del indigenismo, ¿no? Por ahí tenemos algunos ejemplos como Aguirre Beltrán o Julio de la Fuente, donde hacen esta idea de asimilar al indígena, que es precisamente lo que estamos diciendo, y a través precisamente de la animación es como tanto en el extranjero como en la nación se va a representar, ¿no? Lo que en teoría es el indio mexicano. Y también justo Medina habla sobre eso de cómo necesitas representar la nación, y eso está muy relacionado también al capitalismo, porque en esta época el capitalismo en México estaba siendo muy importante para la representación del mexicano y de cómo iba a ser la nación vista por los extranjeros, ¿no? Y justo tener a los Looney Tunes aquí tomando la representación de cómo es un mexicano, nos damos cuenta que es esto, ¿no? Sobre la industria cultural y sobre la venta de la propia identidad para, pues, tener ganancias y así, ¿no? Claro, que quiero que leamos un fragmento, ¿te parece? De esta... Pues un fragmento de un episodio, ¿no? Precisamente de esto. Pero antes me gustaría leer algo sobre Aguirre Beltrán. Es una cita que me llama mucho la atención con esto del indigenismo y con cómo se estaba representando, que si bien es un producto que viene de Estados Unidos, aquí la gente en cierto sentido pues se siente identificada, ¿no? Y lo acepta la imagen de Speedy González y de sus amigos. Ahorita vamos a ver un pequeño fragmento también de los amigos de ¿cómo se llamaba? Lento Rodríguez. Y ahorita vamos a ver algunas similitudes de cómo se representaba en ese entonces. Aguirre Beltrán dice lo siguiente: el indigenismo no es una política formulada por indios para la solución de sus propios problemas, sino los de los no indios respecto a los grupos étnicos heterogéneos que reciben la general designación de indígenas. Es decir, el indigenismo como una política y un proyecto de nación es un proceso y es una idea donde, ¿cómo vamos a nombrar al indígena? Y lo dicen personas que no son indígenas y que no se adscriben como tal. De ahí que Aguirre Beltrán diga, el indigenismo es un proyecto no hecho por indígenas, donde se trata de designar a una heterogeneidad, o sea, zapotecos, mijes, los que tú me digas, que tienen mucha variación, diversidad étnica y cultural, pero que tú tratas de englobarlos en un todo, ¿no? En el término indígena. Y es ahí donde tú puedes empezar a catalogar y empezar a poner como estigmas y estereotipos de cómo se ven ellos. Y además sin olvidar que justo la ideología del indigenismo buscaba traer el pasado histórico, prehispánico, todo lo que ya mencionamos, pero dejaba en el olvido al indígena, ¿no? Las políticas indigenistas lo que trataban era de exaltar a México con ese pasado, pero olvidando a las personas y sus problemas sociales reales. Claro que sí, lo podemos ver ahorita, ¿no? Incluso como yo quiero tu cultura, quiero los lugares, quiero todo menos a ti. Sí. Entonces, y ahí se puede ver mucho cómo también se da en la animación. ¿Te parece si vemos un pequeño fragmento de esto para que vayamos como entendiendo? ¿Por qué no te olvidas del llamado Speedy González, Pedro? Te quiero desde hace 6 años, ya es tiempo de que me des un besito, ¿no? Sí, Petrita te dará un besito. ¡Arriba, arriba, ándale, ore! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, ándale, ore! Me quiere mucho. Ese Speedy, un día va a ver quién soy. Cuando salí de La Habana, válgame Dios. Adiós, señorita dorada. Gracias, hasta la vista. Me las va a pagar ese Speedy González, uno está cantando sus canciones. Tenemos que hacer algo respecto a ese tal Speedy González. Nos quita a todos los muchachos. Algunos de ustedes tienen una idea. Oigan, José tiene una idea. ¿José tiene una idea? Oigan, muchachos, José ha tenido una idea. ¿Qué impresiones te da? Porque yo creo que podemos platicar mucho acerca de lo que acabamos de ver. Y muchas representaciones que, híjoles, ¿no?
sí, o sea, uno cuando lo ve, cuando es chiquito no se No te da das cuenta de cuenta, algunas sí. cosas, ¿no? Pero aquí... Y además lo tienes asimilado de que es normal que te representen así, justo como lo vemos que traen sus guitarras, sus Sí. sombreros, sus bigotes, o sea, como que esto ya lo tienes que así se ve un mexicano, ¿no? Claro, y lo que más, 2 puntos que me llaman la atención. Primero, la idea del macho mexicano, como los Speedy que le quitan Las mujeres ratonas a a todos los de ahí. Y segundo, el simple hecho de que sean ratones quienes representen a México o las personas mexicanas. Ajá. Ya da como una impresión de precariedad con sus ropas, suciedad, etcétera, ¿no? Y lo más como marginado de ese sector. Y otra cosa que se me llama la atención es también la naturalidad con la que un niño puede ver esto. O sea, un niño mexicano en ese entonces, no sé si todavía lo sigan pasando, pero en ese entonces ve la televisión y obviamente asimila y naturaliza ese tipo de ideas en la cual tiene que ser macho, tiene que ser mujeriego, etcétera, ¿no? Y entonces yo siento que esa naturalización, que es como todo un proyecto de nación en el sentido de, y si te das cuenta, Speedy tiene como su ropa es un poco más limpia que la de los otros, ¿no? Y justo, sí. O sea, Speedy es Speedy porque es rápido, ¿no? Uh-huh. Y los demás alrededor son lentos, no hablan como fluido el español. Uh-huh. Entonces te das cuenta que lo que quieren es, lo ven como un héroe y es lo que te están diciendo el modelo a seguir cuando eres niño, ¿no? Que debes ser rápido porque los demás son lentos. Y además lo que me causa mucha impresión es que justo el que tengan el sombrero mexicano, típico mexicano, también es una representación que viene desde mucho antes por los extranjeros, cuando se tiene esa idea de que hay un mexicano acostado en un nopal con su sombrero y con su jorongo durmiendo, ¿no? Y eso es lo que representa al mexicano, que es flojo. Y justamente eso también se ven los ratones, ¿no? Que son flojos y que no hacen nada como por avanzar. Y Speedy, a comparación de ellos, lo hace. Y también algo que me causa curiosidad es cuando también se representa con pies grandes al mexicano, y justo también lo estamos viendo en los ratones, sí, ¿no? Claro. Entonces aquí vemos claramente cómo Speedy puede pertenecer como a la cultura mexicana indígena, pero a la vez no lo es. Realmente lo están sacando para que avance, ¿no? Porque es mejor ser que hable bien español, que sea rápido, que sea todo lo que no es. Claro, mexicano, totalmente. Según ellos. Y algo que tú estás mencionando es también el acento, ¿no? Sí. El acento tan marcado, y mientras, cabe decir, mientras nosotros preparábamos este episodio, también tuvimos que ver algunos fragmentos en inglés de cómo están representando, cómo habla en este caso un mexicano, y el acento es sumamente marcado como un tipo de estigma y señalamiento, ¿no? Y discriminación, sobre todo hacia racismo hacia la lengua de indígenas hablando el español, ¿no? Es algo muy importante que se ve en el indigenismo. El indigenismo se puede ver desde diferentes aristas, desde la religiosidad y la cosmología que tenían, y cómo se va quitando, pero también se puede ver en este aspecto de la lengua, cómo quitar la lengua a como dé lugar y asimilarte a una lengua en español, de tal forma que inician programas y proyectos educativos en las escuelas, cuando nosotros recordamos lo que nos cuentan nuestros padres, ¿no? Maestros que les pegaban y todo eso para que no hablaras de tu lengua materna, y te obligaban a hablar el español. Hoy en día también hay un fuerte desplazamiento de la lengua en muchas comunidades, para que te enfoques en el español, o momentos donde es mejor hablar el español que tu lengua materna, ¿no? Sí, justo Bonfil batalla, bueno, voy a leer una cita que dice: si algo define entonces a la política indigenista es el intento de extirpar la personalidad étnica del indio. Totalmente. Justo lo que estás diciendo. Sí, sí, totalmente. La lengua, la vestimenta, la forma de vida, las actividades también que realizan. Y ahí te das cuenta que realmente no era un asimilamiento real, era, como lo está diciendo Bonfil Batalla, un extirpamiento de la personalidad, en este caso indígena, ¿no? Del indio. Sí. Uh-huh. ¿Te parece si vemos un video más para poder analizar este giro que se da? Y bueno, si tampoco también hablar de Cricri, ¿no? Y de este movimiento que surge,
Como una contraposición de... Una contraposición, ¿no? O sea, nosotros tenemos el ratón vaquero, como para los que no lo saben y que nos están escuchando, es una denuncia, una sátira incluso hacia Walt Disney, recordando por ahí de los años 50, ¿no? Los 60, igual que sale el ratón vaquero. La 62, 63 por ahí, creo. En la década de los 60, ¿no? Sí. Sale el ratón vaquero y se me acaba de ir el nombre de la persona que... ¿Solano? ¿Cricri? ¿O Ajá, sí, de Gabilondo Soler. Soler. Solano. Gabilondo Soler saca y tiene varios personajes, ¿no? Pero entre ellos es el ratón vaquero y Walt Disney, en un intento como político de que las personas se asimilen con el producto cultural que está sacando Estados Unidos para que no entren en políticas de socialismo, etcétera, y comunismo, intenta comprar los derechos del ratón vaquero y de Cricri en general, ¿no? Gabilondo Soler no quiere, no lo hace, y la canción del ratón vaquero surge como precisamente esto, ¿no? Un ratón güero que está en la cárcel y como una protesta en el sentido de que él dice el ratón vaquero es mexicano y para la niñez mexicana. Entonces, sí, y que todo lo extranjero, así como que no es indígena, que es güero, que habla de cowboys y que es violento, es como algo negativo, ¿no? Total. Y te das cuenta, igual en los videos los animales son más tranquilos, igual se ve un contexto mexicano, se puede decir, mientras él está en la cárcel vestido de cierta forma, como que cancela esa parte extranjera. Claro, entonces por un lado tú estás viendo a Warner Bros. Con Speedy González, y por el otro lado tú estás viendo este debate entre Walt Disney y Mickey Mouse frente a Cricri, el ratón vaquero, ¿no? Que realmente para el contexto, yo creo que el indigenismo o aquellos antropólogos críticos en el indigenismo deberían preguntarse, ¿cómo impactó en otras esferas, en este caso con la industria de la animación y la industria cultural, los proyectos de nación, ¿no? Y cómo la gente lo empezaba a naturalizar y aceptar, ¿no? Sí, además porque recordemos que el indigenismo sí es cierto que viene de la antropología y sirve para el Estado, pero no nada más se queda en políticas públicas, nada de eso, sino que va a la vida de las personas de maneras muy potentes, pero que no nos damos cuenta, ¿no? Al mismo tiempo que estaba Speedy González, también estaba todos estos personajes mexicanos de los charros violentos y que representan exactamente lo mismo que en las caricaturas, nada más que para adultos. Un sector es para adultos y otro sector es para los niños. Pero exactamente lo mismo. Sí, exactamente. Sí. ¿Te parece si vemos un fragmento más? Maybe, Jose, instead we try to catch the Speedy González, we should have caught Slowpoke Rodriguez, the slowest mouse in Mexico. Slowpoke Rodriguez? He's for me. Wait, Jose! Jose, I got to tell you something. Senor Slowpoke, you will be good with the chili peppers. Jose, something I forgot to tell. That's what I wanted to tell you. Slowpoke Rodriguez, he packed a gun. Now he tells me. Una vez más el acento, ¿no? Y yo creo que aquí podemos notar algunas otras cosas. No sé, te voy a ganar la idea. O si estamos coincidiendo en gatos borrachos, flojos. El ratón es panzón. El ratón es panzón. O sea, muchos estereotipos que son muy, muy marcados, ¿no? Y repito, y que la niñez lo veía y lo naturalizaba. ¿Y sabes qué me causa curiosidad? Que si bien en inglés tiene un acento de que no hablan bien el inglés, o sea, es como que más o menos entre el español e inglés, pero no lo pronuncia bien. ¿Por qué cuando lo tradujeron al español no le pusieron una voz normal? Totalmente. O sea, así como, porque el mismo México hace que esos personajes sean raciales, ¿no? Porque estás marcando las diferencias del lenguaje, porque tal cual lo tradujeron con ese acento de indígena, según, marcado, ¿no? O sea, claro, sí. Y incluso, bueno, ya tal vez hablando y haciendo este giro,
Recordemos que dentro de la antropología y el 68 es un parteaguas para que la antropología indigenista se cuestione y se empiece a cuestionar, ¿no? Y reflexionar en torno a esta complicidad que ha tenido con el Estado, con el proyecto de Estado-Nación, precisamente, con la nacionalidad. Y surge otro grupo de autores que, si bien todavía no le van a dar el protagonismo al indio, a lo indígena, como productores de conocimiento, todavía no se va a dar eso, pero al menos ya empiezan a cuestionar y a decir, ok, nosotros hemos sido cómplices del Estado, y consecuencia de eso ha sido que en antropología mexicana solamente hemos enfocado a hablar de eso. Y sobre todo me gustaría leer ya en este giro a Margarita Nolasco. Ella tiene un fragmento en esta parte de eso que llamamos antropología, que me gustaría leer y que va muy de la mano con esto que estamos viendo de Espíritu González y lo que ya hemos estado comentando. Dice: en México no se es indio por el simple hecho de tener un tipo físico de tal, ya que si personas con físico indígena tienen una cultura occidental, no son consideradas en ninguna forma como indígenas. Tampoco es un problema solo de cultura. No son indios porque se vistan como tales o vivan en casas supuestamente indígenas, o utilizan artefactos prehispánicos, ya que pueden vestirse como la población campesina nacional, vivir en casas como la de los mestizos y usar utensilios occidentales y aún así continuar siendo indígenas. Creo que va muy de la mano con esto que estamos platicando de la percepción del indio, ¿no? O sea, no es donde viva, no es cómo hable, etcétera. O sea, no son características como tal raciales, sino ya es un racismo de una índole cultural que poco a poco se ha ido consolidando. Y además en esta época ya se está hablando de clase. Ahora aquí igual lo vemos como representado, sí, en que claro, estas personas, bueno, los ratones son como gente humilde, ¿no? O sea, ya no se toma como el indígena como una clase, sino ahora la clase va a ser como la obrera, la clase más baja, la clase marginada. Total. Y justo en este giro del indigenismo y de la crítica de la antropología es hablar de los problemas que se tienen como sociedad, como obreros, como clases marginadas, no, ya no como recuperar la lengua, nada de eso, sino ahora preocuparse por lo que las personas estaban viviendo en el lugar en las que nosotros mismos como antropólogos lo pusimos, ¿no? Y yo creo que en esta parte que tú mencionas de esto de ya empezar a, no sé si reivindicar algunas cosas, algo que se ve muy fuerte es el giro que también da Espíritu González. En 1999 hay una denuncia. En 1999 precisamente a Cartoon Network, que era el encargado de transmitir los Looney Tunes y sí, los fragmentos de Espíritu González a todo México. Hay una denuncia precisamente porque hay arquetipos y dicen están dando una idea falsa de lo que es México. La pregunta es, ¿por qué en este momento precisamente y no antes? Tiene mucho que ver, y analizándolo, tiene mucho que ver que la denuncia sea muchos años después de que se transmitiera Espíritu González en México, a este giro que empieza a dar tanto la antropología como el Estado y el indigenismo en el proyecto de Estado-Nación, en el sentido de, no manches, o sea, mira todo lo que hemos consumido, mira todas las cosas falsas que están diciendo lo que es ser mexicano, pero antes estaba avalado y fortalecido por el mismo Estado. En 1999 esta denuncia se puede dar precisamente a los cambios culturales que ya ha habido, ¿no? Entonces, en ese sentido podemos ver en Espíritu González como un personaje animado, podemos ver todos estos dos procesos de asimilación y el giro antropológico y crítico ajá. Y además también en el mismo canal de Cartoon Network ponen como este giro de que antes ya no quieren folclorizarlo, ellos mismos lo ponen, ¿no? De su traje folclórico ya no lo quieren folclorizar y ahora lo van a poner como renace como un héroe, pero ahora es un héroe porque es rápido. Ahora como que toman otras características que ya no van a ser las étnicas, sino sí, claro, características como sus cualidades como ratón, ¿no? Sí, entonces sí. Ya vemos la diferencia, que antes se centraban en que era un ratón veloz mexicano que comía frijoles, ahora ya va a ser un ratón rápido que hace como otras
acciones heroicas, ¿no? Entonces sí cambia mucho y se ve muy marcado. Sí, totalmente, ¿no? Y viene mucho de la mano con esta gama de autores que cuestionan precisamente esto. Vemos ahorita hablamos de Margarita Nolasco, estaba Hagen, Andrés Medina, Ángel Palerm, que precisamente dicen esto, ¿no? Esta crítica, ellos lo hacen desde la antropología, pero, y de la academia, además. Y de la academia, sobre todo, pero de forma tal vez muy rigurosa. Y vuelvo a lo mismo, tampoco es como que sea un momento en el que ya la academia es libre, no, porque todavía ellos no pensaban y no creían que hubiera antropólogos de las mismas comunidades, ¿no? Y que generaran conocimiento, como lo es ya la última etapa, ¿no? Del indigenismo, pero en este sentido sí se puede ver como un cambio. Sí, y ellos también proponen justo eso, ¿no? Stephen Hagen expone que debería haber antropología de la comunidad y que las personas, las más comunidades, no nada más indígenas, sino también poblaciones marginadas, empezar a preocuparse y a problematizar lo que estaban pasando, ¿no? Entonces ya se ve el cambio radical también de lo que se creía que debía ser el antropólogo y el otro, y ahora el mismo antropólogo va a pasar a ser el otro también. Claro, incluso ahí menciona, ¿no?, que la ciencia social debe ser una ciencia ya en esta época crítica por todo esto, por los procesos de opresión, de explotación hacia estos grupos, una ciencia que tiene que ser radical en el sentido de que debe no contentarse, ¿no?, con la mera denuncia, ¿no?, de estas situaciones, y sobre todo tiene que ser una ciencia comprometida. Tiene que ser una ciencia que sea coherente, ¿no?, con sus métodos. Entonces yo creo que ya para finalizar vemos, y en resumidas cuentas vemos que el indigenismo no solamente puede analizarse de la misma academia y toda esta trayectoria histórica, sino debería analizarse desde otras esferas, ¿no? El indigenismo, yo creo que en la industria de la animación, en Espiri González precisamente, y por ahí en otros personajes de Looney Tunes también, hay mexicanos donde están muy estereotipados. Ahí por ahí está el que tiene su sombrero, que es rojo, con su bigote. Sí, el de Bugs Bunny, ¿no? De Bugs Bunny, etcétera. Pero yo creo que el indigenismo debería analizarse desde otras esferas, ¿no? Por ahí hay muchos trabajos del cine de oro mexicano, pero que hay de la animación, ¿no? Y para el sector más joven en esa época, ¿no? Sí. Y pues eso es todo. Hasta aquí el episodio del día de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes. Nos encuentran como Apostatando Podcast en todas las plataformas. Y pues nos vemos en otro episodio. Hasta luego. Adiós.